Imagina que eres un joven de 30 años en Madrid, tienes un buen trabajo, cobras el sueldo medio y sueñas con comprar tu primer piso. Te sientas con una calculadora y descubres que, para acceder a una vivienda de 80 metros cuadrados, necesitarías ahorrar todos tus ingresos durante más de 20 años solo para pagar la entrada y la hipoteca. Eso, claro, si milagrosamente consigues que el banco te la conceda. El dato es demoledor. En España, el precio medio de una vivienda equivale a más de 7 veces el salario anual medio. En Alemania son 4. En Francia, 5. ¿Qué ha pasado para que en nuestro país tener una casa propia sea casi una misión imposible? La vida en España siempre fue un símbolo de estabilidad y ascenso social. Durante décadas, tener casa era el sueño cumplido de millones de familias, pero en los últimos años, ese sueño se ha convertido en una pesadilla. Hoy, exploraremos cómo España pasó de ser un país de propietarios orgullosos a un lugar donde una generación entera vive atrapada entre alquileres imposibles e hipotecas inalcanzables. Analizaremos las causas ocultas, las consecuencias sociales y, sobre todo, si existe una salida a esta crisis. Porque lo que está en juego no es solo un techo, es el futuro de toda una generación. En Alemania, un trabajador medio tarda unos 7 años en ahorrar para la entrada de un piso. En Francia, unos 10. En España, la cifra se dispara a más de 15 años. Y eso, con el esfuerzo de 2 sueldos. La paradoja es que vivimos en un país con más viviendas vacías que ningún otro de Europa. Más de 3 millones. Pero aún así, los precios siguen fuera del alcance de la mayoría. Algo no cuadra. Y hoy vamos a entender por qué. Para entender la crisis actual, hay que mirar atrás. Durante décadas, España fue conocida como el país de los propietarios. En los años 60 y 70, el régimen franquista impulsó la compra de viviendas como una forma de control social. Un ciudadano con hipoteca era un ciudadano dócil, menos proclive a la protesta. El Estado facilitaba el acceso a créditos y las familias de clase media podían soñar con su propio piso. En los 80 y 90, con la modernización del país y la entrada en la Unión Europea, esa cultura de la propiedad se consolidó. Comprar una casa se convirtió en el paso obligado de cualquier adulto. Era símbolo de éxito, seguridad y estabilidad. Quien no compraba parecía que fracasaba. El Estado, en lugar de apostar por la vivienda pública en alquiler, incentivó las desgravaciones fiscales para la compra. El mensaje era claro: alquilar era tirar el dinero, comprar era invertir en el futuro. En los años 2000, con la llegada del euro y el crédito barato, esa opción explotó en la mayor burbuja inmobiliaria de nuestra historia. Los bancos daban hipotecas a 40 años, incluso del 120% del valor del piso. Todo el mundo compraba y vendía, convencido de que la vivienda nunca bajaría de precio. Pero en 2008, el castillo de naipes se derrumbó. La burbuja explotó. Cientos de miles de familias fueron desahuciadas y los bancos terminaron rescatados con dinero público. Aún así, la cultura de la propiedad sobrevivió y en lugar de aprender la lección, el sistema permitió que un nuevo actor entrara en escena: los fondos buitres internacionales. Esa herencia cultural sigue pesando hoy. Para muchos padres y abuelos, alquilar sigue siendo una derrota y presionan a sus hijos a comprar aunque sea imposible. Esta mentalidad, sumada a décadas de políticas públicas centradas en incentivar la compra en lugar de garantizar alquiler social, creó una bomba de relojería. Y esa bomba estalló en la cara de los jóvenes. Hoy, esa cultura choca con la cruda realidad. El sueldo medio en España ronda los 1.600 euros netos. Mientras tanto, el precio medio de la vivienda supera los 2.000 euros por metro cuadrado. Y en ciudades como Madrid o Barcelona se dispara a más de 3.500. Un piso medio cuesta entre 300.000 y 400.000 euros. Una cifra completamente inalcanzable para la mayoría de los jóvenes. Para poder comprar, los bancos exigen aportar al menos el 20% del precio de la vivienda en ahorros, más un 10% adicional en impuestos y gastos. Eso significa que, para un piso de 250.000 euros, un comprador debería ahorrar unos 75.000 solo para empezar.
La precariedad laboral hace aún más difícil ese camino. España tiene una de las tasas más altas de contratos temporales de Europa y una de las peores tasas de paro juvenil. La combinación de salarios bajos e inestabilidad convierte a la hipoteca en un sueño lejano. El resultado es evidente. La edad media de emancipación en España supera ya los 30 años, la más alta del continente. Muchos jóvenes siguen viviendo con sus padres no porque quieran, sino porque no tienen alternativa. Y quienes optan por el alquiler descubren otra trampa. Los precios se han disparado un 40% en las últimas décadas. En ciudades como Barcelona o Palma, el alquiler se lleva más del 50% del sueldo de un trabajador medio. El círculo vicioso es perfecto. No se puede ahorrar para comprar porque todo el dinero se va en pagar un alquiler cada vez más caro. Clara, una joven de 29 años en Valencia, lo resume en una frase. Trabajo a tiempo completo. Vivo en un piso compartido pagando 550 euros por una habitación y aún así mi banco me dice que no soy solvente para una hipoteca. ¿Cómo se supone que puedo salir de aquí? Historias como la de Clara se repiten en todas las ciudades. Jóvenes atrapados en alquileres imposibles que no les permite ahorrar para tener una alternativa. Pero, ¿qué está detrás de esta crisis? Primero, la financiación de la vivienda. Después de 2008, bancos y cajas vendieron miles de pisos a precios de saldo a grandes fondos internacionales como Blackstone o Cerberus. Estos actores controlan hoy miles de viviendas de alquiler en las principales ciudades y su objetivo no es social, es maximizar beneficios. Segundo, el turismo y las plataformas de alquiler vacacional como Airbnb. En ciudades como Barcelona, hasta un 30% de los pisos del centro histórico han pasado a usarse como alojamiento turístico. Eso reduce la oferta de vivienda residencial y presiona al alza de los precios. Tercero, la ausencia de vivienda pública. Mientras que en países como Austria y los Países Bajos, entre el 20 y 30% de las viviendas son sociales o protegidas. En España apenas llega al 2%. Y lo peor, parte de ese parque público se vendió a fondos de inversión privados en plena crisis. Cuarto, la especulación interna. Para muchas familias con ahorros, la vivienda sigue siendo la mejor inversión. Comprar segunda o terceras propiedades para alquilar se ha convertido en la norma, lo que encarece aún más el mercado. En definitiva, menos oferta real, más demanda especulativa y un sistema político que nunca trató la vivienda como un derecho, sino como un producto financiero. A esta ecuación se suma otro factor, la falta de planificación urbana. Ciudades como Madrid y Barcelona concentran la mayor parte del empleo, pero apenas se han construido nuevas viviendas asequibles en las últimas décadas. La consecuencia es la gentrificación. Barrios enteros se transforman, expulsando a los vecinos de siempre y sustituyéndolos por turistas o residentes de mayor poder adquisitivo. Mientras tanto, en pueblos pequeños o ciudades medias sobran pisos, pero no hay trabajo. El resultado es un desequilibrio territorial que nadie parece querer resolver. Las consecuencias van mucho más allá del precio del metro cuadrado. El retraso en la emancipación provoca que muchos jóvenes retrasen también formar familias y tener hijos. España ya tiene una de las tasas de natalidad más bajas del mundo, y la vivienda es un factor determinante. Se está creando una brecha generacional enorme. Quienes compraron antes del boom viven con estabilidad, mientras que los jóvenes de hoy están condenados a la precariedad permanente. Además, el acceso a la vivienda depende cada vez más de herencias y ayuda familiar. Quien tiene padres con propiedades puede aspirar a comprar. Quien no, queda atrapado en el alquiler eterno. Esto alimenta la desigualdad y erosiona la movilidad social. La posibilidad de progresar ya no depende del futuro, sino del patrimonio familiar. Y a nivel macroeconómico, una generación que no puede acceder a vivienda propia consume menos, invierte menos y se siente menos vinculada al país. La precariedad se convierte en norma y con ella el descontento social. Y hay un efecto aún más sutil, la frustración. Una generación que siente que, por mucho que trabaje o estudie, nunca podrá alcanzar lo que sus padres sí lograron.
Esa sensación de injusticia erosiona la confianza en las instituciones y alimenta la polarización política. La vivienda, más que un problema económico, se ha convertido en una bomba social latente. ¿Es posible salir de esta trampa? Algunos países ofrecen pistas. En Viena, más del 60% de la población vive en viviendas públicas o cooperativas, con alquileres estables y accesibles. En Berlín, los ciudadanos votaron en referéndum la expropiación de miles de pisos a grandes fondos especulativos. En España, se han tomado medidas tímidas. Algunas comunidades han intentado limitar el precio del alquiler, con resultados discutidos. También se han anunciado planes para construir más viviendas públicas, pero a un ritmo muy lento, menos del 1% del parque cada año. El escenario optimista sería apostar decididamente por un modelo europeo, construir vivienda social masiva, regular el alquiler turístico y limitar la especulación financiera. El escenario pesimista es que nadie cambie, que la vivienda siga tratándose como un activo financiero, los precios sigan subiendo y se consolide una generación que nunca podrá tener casa propia. Una brecha social permanente que dividirá a propietarios privilegiados y a inquilinos atrapados. Algunos expertos advierten de un riesgo adicional. Si no se frena la especulación, España podría vivir una segunda burbuja inmobiliaria, no tan explosiva como la de 2008, pero sí una espiral de precios que termine por bloquear aún más el acceso a la vivienda y agrandar la desigualdad social. La cuestión no es solo si podemos solucionarlo, sino cuánto tiempo nos queda antes de que la situación sea irreversible. La historia de un país también se escribe en sus casas. Durante décadas, España fue el lugar donde cada familia podía soñar con un hogar propio. Hoy, esa promesa se tambalea. La pregunta es si queremos resignarnos a ser la generación sin casa o luchar para recuperar el derecho a una vivienda digna. Porque lo que está en juego no es solo un techo, es el futuro de nuestra sociedad, de nuestra economía y de las próximas generaciones. ¿Crees que algún día volverá a ser posible comprar una vivienda en España? Déjame tu opinión en los comentarios. Y si quieres más análisis como este, no olvides suscribirte y darle like al video.